el libro de Génesis y el capítulo 1. Vamos a leer nada más el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así empieza el primer libro de nuestras Biblias. O como es en otra traducción, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No hay ninguna diferencia, obviamente, en significado. Me gusta más la segunda traducción porque empieza con Dios, empieza con el sujeto y después el verbo. En el principio, Dios. Dios es el principio de todo. Dios es el principio mismo. Todo empezó con Él. Él es el fundamento de todo lo que somos y todo lo que hacemos. Solamente en Él se encuentra el origen de todo. Así que hoy, mientras empezamos el estudio de este libro de Génesis, vamos a enfocarnos en Dios. Vamos a enfocarnos en el sujeto de esta primera oración de la Biblia. En el tema de toda la Biblia, el sujeto del primer versículo de la Biblia. En el principio, Dios. Génesis es el libro de los orígenes. Es el libro de los comienzos de todo. Nos habla de la creación. Eso es lo que vemos en el versículo 1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de este versículo, antes de Génesis 1:1, solamente Dios existió. Nada más. No había animales, ni hombres, ni planeta, ni universo, nada. Pero eso es el verbo. Vamos a estudiar el verbo en 8 días, la creación de Dios. Pero hoy en este mensaje es mi deseo que nos enfoquemos en Dios mismo. Mientras pensamos en la introducción de ese libro, que pensemos en Dios, el todo, el origen de todas las cosas. Porque sin Dios no tenemos nada, no hay nada, no somos nada. Pero puesto que Él es el origen de todas las cosas, nosotros podemos encontrar todo en Él. Podemos encontrar nuestro origen en Él, nuestro propósito en Él, nuestra salvación en Él. La manera en la cual deberíamos vivir, todo encontramos en Dios. Porque todo empieza con Dios. Si no empezamos con Dios en nuestro estudio de la palabra de Dios, nunca vamos a entender este mundo, nuestras vidas, otras personas. Si no empezamos con Dios, no podemos entender nada. Porque Él es la base de todo. En el principio, Dios. En este mensaje yo tengo 2 propósitos. Hablar de Dios, obviamente. Dios que es el principio y el fin, el origen de todo. Y ayudarnos a conocerle a Él mejor a través de este mensaje. Pero también es importante que en este mensaje veamos una introducción del libro de Génesis. Para que en las semanas y meses siguientes en las cuales vamos a estudiar este libro, podamos enfocarnos en el tema del libro, en cada mensaje y en cada historia. Para que podamos entender desde el principio del estudio de este libro algunas cosas que Dios quiere enseñarnos por medio de ese libro, este primer libro de la Biblia. Entonces ahora empezamos nuestro estudio de este libro de Génesis. Tenemos que entender su propósito del libro, su tema, por qué fue escrito, antes de continuar a enfocarnos en Dios, el comienzo de todo. El libro de Génesis no fue escrito durante el tiempo de los eventos que cuenta. Es decir, por ejemplo, aunque este libro habla de Adán y Eva, no fueron ellos que escribieron la historia de su creación y lo que pasó después. Aunque ese libro habla de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, ellos no escribieron partes del libro. El autor es Moisés. Y lo más probable es que él escribió el libro durante el tiempo del Éxodo, cuando el pueblo de Israel había sido rescatado de Egipto, pero antes de su entrada en la tierra prometida. Esto nos ayuda en cuanto a entender el propósito del libro. ¿Por qué Moisés escribió un libro de la historia del mundo, desde la creación? Y la historia del principio del pueblo de Israel durante los 40 años cuando estaban vagando en el desierto. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito?
Y la respuesta sencilla es que Él escribió ese libro de Génesis bajo la inspiración del Espíritu Santo para enseñar al pueblo de Israel, para enseñarles a ellos del Dios que les había rescatado, el eterno, el creador, el soberano de todo. Moisés lo escribió para animarles a ellos, que fueron escogidos de Dios desde Abraham, cuando Dios empezó una nueva nación. Lo escribió para ayudarles a entender más del pecado, el origen del pecado, las consecuencias del pecado. Y para que ellos pudieran entender el plan de la salvación que Dios había preparado desde el principio. Darse cuenta de las bendiciones y maldiciones de Dios a través de la historia. Para que ellos pudieran conocer más al Dios que les había rescatado, el Dios que estaba guiándoles aún en el desierto. Escribió el libro para que el pueblo de Israel pudiera entender por qué estaba sufriendo por sus pecados, en vez de poder entrar a la tierra prometida. Y así que el libro puede enseñarnos a nosotros también las mismas cosas. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Cuáles son las bendiciones de la obediencia? Por eso el libro de Génesis es un libro muy práctico, es un libro muy útil. Por las historias que cuenta, nos enseña a nosotros las verdades necesarias para la vida cotidiana. Y cuando entendemos así cuándo y por qué fue escrito el libro, nos ayuda a interpretarlo correctamente. El libro de Génesis no es un libro de mitos. El libro de Génesis no es un libro de cuentos de hadas diseñado para enseñar una lección. Es un libro de historia. Historia literal. Historia que en verdad sucedió. Y por eso tenemos que interpretar el libro así. Yo menciono esto al principio porque hoy en día tú vas a escuchar muchos pastores o vas a leer comentarios en cuanto al libro que dicen que mucho de Génesis no es literal, que son historias no verdaderas, que nada más nos cuentan mitos para enseñarnos una verdad. Pero no, nosotros creemos que lo que la Biblia dice que sucedió, sucedió. Que Dios no inspiró ese libro para divertirnos, que no usó la ficción para enseñarnos algo verdadero, sino aquí simplemente nos ha dado lo que realmente pasó. Por eso, cuando vamos a ver mensajes futuros, cuando la Biblia dice que Dios creó el mundo de la nada en 6 días, la creemos. A pesar de lo que la ciencia dice, a pesar de que aún muchos cristianos hoy en día que dicen que no es así. Cuando la Biblia dice que había un diluvio mundial que mató a todos los que no estaban en el arca, la creemos, a pesar de la ciencia diciéndonos que tal cosa no es posible. Cuando la Biblia dice que en un momento dado todos hablaron el mismo idioma, es que bueno, ¿no? Pero después por su pecado Dios les castigó con una confusión de idiomas. La creemos, a pesar del mundo diciendo que tal cosa es ridículo. Dios no tiene que inventar historias para enseñarnos. Él ha controlado todo desde el principio porque Él creó todo. Él siempre ha estado controlando los eventos del mundo y de la historia para magnificar su santo nombre, para demostrar su gloria, para demostrar su plan perfecto desde el principio. Génesis es un libro que debe ser interpretado literalmente porque es historia inspirada. Pero también cuidado, porque cuando yo digo que Génesis es un libro de historia literal, puede ser que algunos de ustedes tienen miedo de que esto será un estudio aburrido, ¿no? Porque ustedes recuerdan los textos de la historia que estudiaron en la escuela, ¿no? O los jóvenes, ¿ustedes les gusta estudiar la historia ahora? Muchos de ustedes no. Entonces, tal vez tienen miedo de que este estudio va a ser muy aburrido porque por historia. Pero no es eso, no es nada así. Es esencial enfatizar que eso es un libro de historia verdadera, claro. Pero es un libro sumamente interesante por algunas de sus historias,
Pero ante todo, por lo que estamos enfatizando en este mensaje, porque este libro nos habla de Dios. Pues por eso no puede ser aburrido. Dios es el autor inspirado de ese libro y Dios nunca ha escrito nada aburrido. ¿Ok? Es imposible. Entonces, solamente porque este libro es historia literal, no significa que va a ser aburrido y no significa que no va a ser útil. Es un libro inspirado, escrito por manos humanas, pero el autor es Dios. Y por eso es para nosotros, para conocerle mejor y para cambiar nuestras vidas. Ahora, necesitamos saber desde el principio cuál es el tema del libro de Génesis. De manera muy sencilla, como ya hemos visto, podemos decir que Génesis es el libro de los orígenes. Habla de cómo comenzó todo. Sin duda esto va a ayudarnos mientras estudiamos el libro, pero la verdad es que necesitamos algo más práctico, ¿verdad? Si yo digo, el tema es los comienzos, el origen. Ok, pero ¿cómo me ayuda? Entonces vamos a pensar así. El libro de Génesis nos enseña de la obra de Dios desde el principio para bendecir a su pueblo y preparar el mundo para Cristo. ¿Okay? Ese es el tema del libro de Génesis. Es el tema que vamos a usar a través de todo este estudio. El libro de Génesis nos enseña de la obra de Dios desde el principio para bendecir a su pueblo y preparar el mundo para Cristo. Así que vemos los temas mayores del libro. Empiezo con Dios, la obra de Dios desde el principio. ¿Y qué ha estado haciendo Dios? Bendiciendo a su pueblo y preparando el mundo para Cristo. Eso no significa que todo va como esperaríamos. Vamos a ver en este libro de Génesis muchos pecados, mucha rebeldía, muchas personas haciendo lo que quieren hacer y no lo que Dios ha mandado. Y vamos a ver las consecuencias también de tales pecados. Dios no permite que los seres humanos pequen sin consecuencias. Pero el tema mayor es cómo Él siempre está obrando para el bien de su pueblo y para preparar el mundo para Cristo. Entonces, cuando leemos ese libro y estudiamos ese libro, necesitamos fijar esas cosas en mente. Y no solamente leer el libro como pura historia, o no solamente leer el libro como algo aburrido porque no me afecta, porque no habla de mí, porque habla de cosas hace miles y miles de años. No. Sí hay principios para nosotros hoy en día a través del libro de Génesis, porque Dios sigue bendiciendo a su pueblo y Dios sigue castigando y disciplinando al pecado. Entonces sí podemos aprender muchísimo de este primer libro de la Biblia. ¿Cómo nos aplica? Esa es la cosa importante, ¿no? Como sabemos, como yo enfatizo siempre aquí en esta iglesia, es importante. Es esencial recibir más conocimiento, más doctrina. Sin la doctrina no podemos avanzar con Dios. Sin aprender la palabra, sin recibir el conocimiento, no podemos obedecer a Dios. Pero siempre entendemos que no es suficiente llenar nuestras mentes con información si no entendemos cuál es la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar este tema? ¿Cómo podemos aplicar lo que aprendemos en el libro de Génesis? ¿Cómo puede ayudarnos en la vida? Vamos a pensar en esta manera. ¿Cuál es la mejor manera para aprender de un tema? Para entender todo, para que sea útil en tu vida. Empezar desde el principio, ¿no? ¿Cómo puedes conocer a una persona muy bien? Tú tienes que hablar de su niñez, su juventud, toda su vida, todas sus experiencias. Ustedes que son casados entienden, ¿no? Ustedes quieren saber cómo era mi esposo cuando era niño, ¿no? Cómo era mi esposa en su juventud. ¿Por qué? Porque quieres conocer a la persona mejor. O cuando queremos, ¿cómo se llama? Si queremos montar una cosa o arreglar una cosa, necesitamos abrir el manual de instrucciones. ¿Empezamos en medio o al final? A veces los hombres, ¿no? Porque somos muy duros en recibir las instrucciones. Pero cuando tenemos que hacer algo, necesitamos abrir el manual para saber qué hacer. Empezamos desde el principio. Así es aquí con Dios. Para conocer a Dios tenemos que empezar desde el principio.
No su principio, obvio, porque es eterno, pero el principio de la creación, el principio de sus obras. ¿Cómo podemos aprender plenamente qué es el pecado y cómo resistirlo? Empezar desde el principio. ¿Cómo podemos entender de mejor manera la salvación y la gracia? Empezar desde el principio. Entonces, por eso, un estudio de ese libro sí es muy aplicable para todos nosotros, porque tenemos que empezar desde el principio y conocer a Dios y aprender del pecado y la salvación y las bendiciones y las maldiciones y la gracia. ¿Me entienden? Un poquito difícil, un poquito complicado este mensaje. Piensa de esta manera, tal vez mejor. ¿Tú quieres saber quién es Dios? ¿O quieres aprender más de Dios? ¿O quieres conocerle a Él por su propia palabra? Entonces empieza desde el principio. Aquí en el libro de Génesis. No empiece en Mateo, o en Juan, o en Romanos. Tenemos que empezar en Génesis. Tal vez dices que conoces a Dios, pero tu supuesto conocimiento de quiénes viene de lo que otras personas te han dicho. O aún de tu propia imaginación. Pero no hay nada más importante que conocer al Dios verdadero por medio de su propia revelación, que es la palabra de Dios. Entonces no confíes en lo que tú piensas, porque tal vez estás equivocado. Tal vez dices que crees en Dios, pero ¿cuál Dios? ¿El Dios del cual habla el mundo? ¿Y el Dios de tu imaginación? ¿El Dios de tu iglesia? Eso no sirve, eso no es suficiente. ¿Conoces al Dios verdadero por medio de su propia revelación en su propia palabra? Tienes que empezar desde el principio. También este libro habla no solamente de Dios, sino también de su creación. Entonces, tal vez quieres saber cómo empezó todo, cómo empezó el mundo, el universo, los seres humanos. No tenemos que adivinar. No tenemos que depender solamente de la ciencia, aunque la ciencia es muy útil cuando no contradice la palabra de Dios. El libro de Génesis nos dice todo lo que necesitamos saber en cuanto al comienzo de la creación de Dios, el comienzo de la raza humana. Y esto responde a las preguntas de la vida que todos tienen. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿Para qué nací? Ese libro de Génesis provee las respuestas cuando lo estudiamos desde el principio. Génesis también nos enseña del origen del pecado. ¿Quieres saber cómo entró el pecado en el mundo? ¿Quieres saber por qué estás tentado tanto? ¿Quieres saber por qué hay tanto pecado en este mundo? Entonces ese es el libro para ti. Ese es el estudio para ti. Porque cuando estudiamos el origen del pecado desde el principio, podemos entender correctamente lo que la Biblia dice. O tal vez, ¿quieres aprender más de la voluntad de Dios? ¿Quieres saber lo que Él quiere de ti? Lo que te manda, lo que es su propósito para tu vida. Ese es el libro para ti. ¿Quieres aprender de Cristo? ¿Quieres aprender más de la salvación y la gracia? Estudia el libro de Génesis. Porque aquí encontramos a Cristo y toda la preparación para la salvación. ¿No me crees? Tal vez alguien dice, bueno, pastor, ya estás exagerando porque yo sé que el nacimiento de Cristo sucedió en el Nuevo Testamento. Entonces no puedes decirme que podemos estudiar de Cristo en el Antiguo porque todavía no había nacido. Estás equivocado. Porque toda la Biblia habla de Cristo, empezando en Génesis hasta Apocalipsis. Cristo puede ser encontrado en cada libro, en cada capítulo, a través de profecías, a través de símbolos, aún en su ausencia. Cuando una persona está buscando, por ejemplo, un perfecto rey y no puede encontrarlo, un perfecto sacerdote no puede encontrarlo, ¿qué vemos? Que necesitamos un rey perfecto, un sacerdote perfecto que es Cristo Jesús. Entonces sí, vamos a estudiar de Cristo en ese libro de Génesis. Entonces, para resumir un poquito, ¿tienes preguntas o dudas de la vida? Claro que sí, porque todos tienen dudas o preguntas de la vida. Entonces, ese es el libro para ti. ¿Quieres saber por qué estás aquí? ¿Quieres saber por qué naciste? ¿Quieres saber por qué estás viviendo y qué necesitas hacer?
ese es el libro para ti. Responde a todas esas preguntas cuando nos enseña del principio al comienzo de todo. Entonces este estudio no va a darnos pura información sin aplicación para nada, sino va a ayudarnos mucho en todos los aspectos de la vida cuando empezamos desde el principio. Bueno, tal vez ha sido mucha la introducción. Espero que no, pero es importante entender el libro desde el principio. Esos mensajes para empezar un estudio de un libro siempre son muy difíciles para el predicador, para que sepan, porque es mucha información que necesitamos. Pero tampoco quiero que salgamos de aquí sin la aplicación. Por eso, basado en lo que ya hemos visto de la introducción del libro, en el resto del tiempo que tenemos vamos a enfocarnos en Dios, en quién es, en lo que ha hecho, en lo que sigue haciendo, para que salgamos de aquí con una aplicación para la vida práctica, la vida diaria. Quiero que regresemos a pensar en las palabras que forman el texto de este mensaje. En el principio, Dios. ¿Tú conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? No estoy preguntando si sabes quién es diferente. No estoy preguntando si tú crees que existe, es otra cosa. Te pregunto, ¿conoces tú a Dios? Posiblemente hay una persona aquí el día de hoy que honestamente tendría que decir que no conoce a Dios. Posiblemente es porque tú no tienes y nunca has tenido un deseo para conocer a Dios. Tú piensas que estás bien en tu vida. ¿Por qué necesito a otra persona? Si eres así, si estás satisfecho como estás sin Dios, si estás contento con tu vida sin Dios, te ruego que pienses mucho en lo que estás haciendo. Porque dice la palabra, en el principio Dios, no tú. Él existió antes de ti. Antes de este mundo, antes de este universo, creó todo de la nada. ¿Y tú crees que puedes ignorarle o rechazarle sin consecuencias? Ten cuidado porque Dios sí existe, pero mucho más, te ha dado la oportunidad para conocerle. Te ha dado su libro para recibir su revelación. No rechaces la oportunidad que tienes por medio del estudio de la palabra de Dios para conocer al Dios verdadero. O tal vez hay una persona aquí y tú supones que conoces a Dios. Supones que conoces a Dios porque tú has hablado de Él toda tu vida. O has oído de Él toda tu vida. O tal vez porque has estado en iglesias toda tu vida. Pero eso no significa nada. Absolutamente nada. No significa que conoces a Dios. La pregunta verdadera es si realmente le conoces personalmente y como la Biblia le revela. Este estudio del libro de Génesis va a ayudarte muchísimo saber si conoces al Dios verdadero o solamente a un Dios inventado, un Dios de tu propia imaginación que realmente no existe. Porque muchas personas en este país de México dicen que conocen a Dios, casi todos. Pero la mayoría de esas personas que dicen que conocen a Dios nunca han leído la palabra. Entonces no conocen a Dios. Es imposible. La única manera para entender y conocer a Dios es por medio de su propia revelación. Si tú no lees la palabra y no entiendes la palabra, no conoces a Dios. Punto. Deja de engañarte. Tal vez has crecido toda tu vida diciendo, sí creo en Dios y en Jesús, en la iglesia. Si no has leído la palabra y no entiendes la palabra y no aceptas lo que la palabra dice, no conoces a Dios. Por eso este estudio es tan importante. Es importante que tú vengas aquí cada domingo mientras estudiamos ese libro para entender desde el principio quién es Dios y qué quiere de ti. O si seguimos hablando de Dios que ha estado desde el principio y antes del principio, podemos preguntarnos otra pregunta.
¿Quién es Dios en tu vida? ¿Es la prioridad? ¿Tiene el primer lugar? ¿Es el enfoque de tu vida diaria? ¿Es la base por cada decisión que tomas? ¿O tratas a Dios como una persona que está, cuando necesitas algo, que está a tu disposición cada vez que tienes problemas, pero que no le obedeces en otras ocasiones? Una persona en la cual nunca pienses si no estás en problemas. Otra vez, este es común en nuestro país. Muchas personas ni piensan de Dios hasta que tengan problemas. Tampoco conocen a Dios. Dios no es una persona a tu disposición cuando le quieres, si no le obedeces y no piensas en Él en otras ocasiones. ¿O estás dispuesto a hacer lo que Dios dice? Tenemos que examinarnos. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, hermano. Es fácil hablar de Dios. Es fácil decir las palabras, yo creo en Dios. Pero ¿qué dice tu vida? Muchas veces nuestras vidas niegan lo que nuestras bocas dicen. Entonces, en vez de decir que crees en Dios, tienes que estudiar ese libro con nosotros para estar seguro que conoces al Dios verdadero y no estás engañándote. El Dios verdadero es eterno. Ese es el atributo que vemos aquí en el principio. En el principio, Dios. ¿Quién creó Dios? Nadie. Dios es eterno, que significa que nunca tuvo principio ni tendrá fin. ¿Tú puedes comprender esto? No. No podemos, es imposible. Es más allá de la comprensión. Pero qué bueno. Porque es mejor no entender todo de Dios, porque Él es mucho más grande que nosotros. Servimos a un Dios increíblemente más grande que lo que nosotros podemos imaginar. Él es eterno. Él existió antes de cualquier otra cosa. No hay un momento cuando Él no existió. Él es sin principio y sin fin. Y por eso, aplicación, tiene que ser la persona más importante en tu vida. Tiene que ser tu prioridad, porque Él es el Dios eterno. En el principio, Dios. No dice en el principio Jason, en el principio Ezequiel, en el principio Carlos, en el principio sea quien sea. Nosotros no somos los más importantes. Fíjense, hermanos, muchas veces tenemos la tendencia de pensar muchísimo en nosotros mismos y nuestras necesidades y nuestros deseos. Pero nuestras decisiones no deben estar basadas en nosotros y nuestros deseos, sino en Dios. ¿Por qué? Porque todo empieza con Él. Dios es eterno, no tiene principio ni fin, siempre ha existido, siempre va a existir. Es el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él era y es y siempre será. Por eso no hay nadie como Dios. Él es mucho más importante que tú. Él es mucho más importante que tu esposo o esposa. Él es mucho más importante que tu hijo o tu papá o tu amigo. Dios es lo más importante porque es eterno, porque siempre ha existido, porque todo empieza con Él. En el principio Dios. Todo empezó con Dios. Todo sigue empezando con Dios. La segunda cosa en cuanto a aplicación, no solamente que Dios existe, es eterno, es lo más importante. También tenemos que pensar en su obra. Este tema vamos a ver repetido muchísimas veces en este estudio. La obra de Dios por medio de su creación y por medio de su pueblo. La obra de Dios preparando el camino para Cristo. Porque desde el principio, desde el primer día, Dios ha estado obrando, creando, sosteniendo, protegiendo. Los deístas son personas que creen en un Dios como un relojero, dicen. Que creó el universo, creó el mundo y después lo dejó para que funcione conforme a las leyes naturales. Que Dios ya no está interesado en este mundo y no se mete en su creación. La Biblia rechaza tal creencia. Desde el principio, desde el libro de Génesis, que demuestra que Dios está obrando. Dios siempre ha estado obrando y Dios sigue obrando a través de su creación y a través de su pueblo.
Es la verdad en Génesis y es la verdad para nosotros. Dios no nos ha abandonado. Dios no está lejos, sin interés en nosotros, sino Él es un Dios interesado en tu vida. Y cuando le obedecemos y cuando seguimos su camino, cuando seguimos su plan para nuestras vidas, recibiremos sus bendiciones y su paz en nuestras vidas. Y finalmente, en cuanto a la aplicación, la obra más grande de este Dios, el Dios eterno, que siempre está obrando, su obra más grande que ha hecho, es la obra de la salvación. Otra vez, un tema que vamos a ver mucho en este libro. En el principio, Dios. ¿Y qué ha estado haciendo Dios desde el principio? Preparando todo el mundo para su Hijo, preparando el mundo para la salvación, aún antes de la creación y después por medio de la creación, Dios estaba preparando todo para traer la salvación a sus hijos, por medio de su Hijo, para su gloria. Y vamos a ver que la salvación en el libro de Génesis es la misma salvación que nosotros hemos recibido, que la gracia es la misma. Sí, ellos ofrecieron sacrificios a Dios en ese entonces, tuvieron templo, nosotros no. Pero ellos fueron salvos por gracia y no por obras, exactamente como nosotros. La salvación es la misma, no cambia. Era tal vez más difícil para ellos porque tenían que pensar en el futuro, esperar un Mesías futuro. No debe ser tan difícil para nosotros, porque Cristo ya ha venido, Cristo ya murió, Cristo ya hizo su sacrificio. Entonces no es cosa de esperar algo en el futuro, sino creer en lo que Dios ha hecho en el pasado. Ese libro de Génesis nos enseña mucho en cuanto a ese tema de la salvación, en cuanto al tema de la gracia. Porque a través de ese libro vamos a ver tantas personas pecando de manera tan grande en contra de Dios. Pero eso nunca ha frustrado el plan de Dios. Entendemos eso, ¿no? Nosotros pecamos y hacemos cosas incorrectas y hay consecuencias, claro. Pero el plan de Dios no puede ser frustrado. Vemos eso desde el principio en cuanto a la salvación. Dios preparando una línea de personas para su Hijo. Dios preparando el mundo para que su Hijo pudiera venir y morir por nosotros y darnos la salvación. Entonces mi deseo a través de este estudio, que nosotros como cristianos aprendemos mucho y aplicamos lo que aprendemos en nuestras vidas. Pero también para los incrédulos aquí, y seguro que hay incrédulos aquí, que ustedes entiendan que Dios sí es lo más importante que tú, porque Él es eterno desde el principio. Él siempre ha estado todo lo que ha querido para traernos la salvación. Entonces, hermanos, amigos, todos, salgan de aquí, por favor, pensando en esas 4 palabras. En el principio, Dios. Palabras tan sencillas, pero tan llenas de importancia. No hay nadie como Él. Eterno, creador, el principio, el fin, el soberano de todas las cosas, el origen de la salvación y la gracia. Dios estaba al comienzo de todas las cosas. Él es el tema de la Biblia, el tema de Génesis. Sin Él no hay nada, no somos nada, no tenemos nada, porque todo empieza con Él. En respuesta a esta verdad, la pregunta más importante para cada persona aquí el día de hoy, ya sea niño, joven, adulto, visita, es esta. ¿Conoces al verdadero Dios? Para mí es lo que quiero que ustedes salgan pensando en este tema. ¿Conozco a Dios en verdad? ¿Conozco al Dios verdadero? ¿Tú has recibido un nuevo comienzo en tu vida? ¿El nuevo comienzo de la salvación? ¿Ya eres una nueva creación salvada y cambiada por Dios? Si no, puede ser hoy el día de nuevos comienzos para ti. Porque Dios sigue haciendo la misma obra de salvar a su pueblo. Si crees en Él,
Si te arrepientes de tus pecados en verdad y quieres abandonarlos para seguir a Dios y solamente a Dios, si crees en Cristo sin tus obras, sin cualquier otra cosa, hoy puede ser el día del nuevo comienzo en tu vida. Hoy puedes ser una nueva criatura, salvada y cambiada por Dios. Por otro lado, si eres un cristiano, ¿puedes decir honestamente que todo en tu vida empieza con Dios? ¿Que Él es lo más importante? Cuando piensas en cuáles decisiones tomar, ¿es Dios la base de lo que haces? ¿O es tu estado financiero? ¿O tus emociones? ¿O lo que piensas? ¿O tu trabajo? ¿O tu familia? ¿Cuál es la base de tus decisiones? ¿Es Dios? En el principio Dios, no dice en el principio tu familia, en el principio tu trabajo, en el principio tus emociones, en el principio Dios. O sea, un cristiano salvado, cambiado por Dios, pero todo en tu vida empieza con Él en verdad. Cada decisión que tomas, cada cosa que haces, necesitamos terminar pensando en Él. Pensando si es tu Dios o no. Si tú has encontrado tu origen en Él. Si eres una nueva criatura. Y si Él tiene la prioridad en tu vida. Si Él es lo más importante. Él es el origen de todas las cosas. Y por eso solamente en Dios encontramos nuestro propósito y la manera en la cual deberíamos vivir. Todo empieza con Dios. ¿Es tú todo? Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, le damos muchas gracias por empezar la Biblia en esta manera. Empezar con palabras que nos enseñan de ti. Te damos gracias que tú eres el eterno, el más grande, el más poderoso. Te damos gracias que tú eres el origen de todas las cosas, de toda la creación, de toda la salvación. Te pedimos, Señor, que a través de este estudio, que tú salves a las personas que vienen a esta iglesia domingo tras domingo, pero que no te conocen en verdad. Ayúdales a entender, por favor, que el Dios de tu imaginación no es el Dios verdadero. Que el Dios de quien habla no es el Dios verdadero. Señor, que quebranta sus corazones y, por favor, ayudarles a entender quién eres tú. Y también, por favor, ayúdanos como tus hijos a ponerte en primer lugar como el principio de todo lo que hacemos. Ayúdanos a no tomar ninguna decisión sin pensar en ti y buscar tu voluntad en tu palabra. Ayúdanos a dejar de enfocarnos tanto en otras personas o en nuestros trabajos, que olvidemos a ti, que olvidemos cuán importante eres tú. Señor, esta iglesia es tuya. Tú tienes control sobre lo que pasa y no pasa, pero no podemos sobrevivir. Tenemos tantas personas que vienen y se sienten aquí, pero no están buscándote. Que no te ponen en primer lugar en sus vidas. Señor, por favor, convéncenos de nuestros pecados. Quita nuestras máscaras. Ayúdanos a admitir que tú no tienes primer lugar en cada cosa que hacemos, y cada cosa que pensamos, y cada palabra que decimos. Ayúdanos a meditar en esas 4 palabras en esta semana y ponerte en primer lugar en nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.